Bendiciones, gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo creo que hay por lo menos una persona aquí que está agradecida, yo no sé. Creo que estoy bien. ¿Cuántos están agradecidos aquí? Servimos a un Dios todopoderoso, un Dios bondadoso, un Dios de misericordia que verdaderamente, ¿verdad? Cuando pensamos en nuestras vidas, Él siempre ha permanecido fiel. A través de todo en nuestra vida, Él permanece fiel. Esta mañana vamos a seguir celebrando, ¿verdad? Ese agradecimiento que tenemos por lo que Dios, por quién Dios es. Es importante, no por lo que Él ha hecho, porque Él ha hecho grandes cosas, amén. Y hará grandes cosas. Pero lo que yo aprecio más no son las obras de sus manos, sino el Señor en sí. ¿Verdad? Él es nuestro galardón. Él es lo que es importante, ¿verdad? El regalo más grande que tenemos no es lo que Él nos da, sino Él mismo, el Señor. Abran sus Biblias en Lucas capítulo 17. El tema de hoy es agradecido. Lucas capítulo 17, comenzando en el versículo 11. Si tienen el NBI o algunas otras traducciones, le dan por subtítulo a esta porción de la Escritura: Jesús sana a 10 leprosos. Cuando lo tengan, digan amén. Dice, aconteció que yendo a Jerusalén, pasaba por Samaria y Galilea. Cuando entró en una aldea, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Aconteció que mientras iban, muy importante, mientras iban, a veces tenemos que dar pasos, aunque no vemos evidencia, tenemos que movernos en fe. Mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios en alta voz, y se postró sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Y los 9 dónde están? Mire a su lado y hágale la pregunta: ¿y los 9? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha sanado. Oremos. Amantísimo Dios, te damos las gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. Te damos las gracias por tu Santo Espíritu, que nos guía a toda verdad. Te damos gracias por la confraternidad que tenemos aquí en Hope Center, Señor. Realmente, Padre, es una familia y estamos más que agradecidos, Señor. Pero yo te pido esta mañana que te mueva nuestros corazones. Padre, que no salgamos de aquí de la misma manera que entramos. Cámbianos internamente. Haz lo que tengas que hacer en nuestra vida para llevarnos al próximo nivel, Padre. En el nombre de Jesús, toma control de todo lo que se haga esta mañana, tanto en la alabanza como ahora en la prédica, Señor. Háblanos, Espíritu Santo, muévete. Todo eso te lo pedimos, oh Dios, en el dulce nombre de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén. Amados, pueden sentarse. Estuve en una iglesia con la pastora Lee el fin de semana pasado para una conferencia que tenían llamada Impacto 2021, y escuché el orador que tenían, el predicador invitado llamado Sean Smith, y él trajo a la luz algunos puntos de un pasaje que realmente me impactó y creo que agregará
algo importante a nuestra comprensión de lo que Dios está tratando de decirnos hoy. El pasaje se encuentra en Marcos capítulo 6, versículo del 1 al 6. Si tienen la NVI, el subtítulo de ese pasaje bíblico es Un profeta sin honra. Un profeta sin honra. Y comienza leyéndose así. Dice, salió de ahí y fue a su tierra, a su pueblo, a su sitio. Por ejemplo, si fuera yo iría al sur del Bronx. Amén. Y sus discípulos lo siguieron, y cuando llegó el sábado, él comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos quedaban atónitos cuando le oían. Muchos quedaban atónitos cuando lo oían. ¿Qué vemos aquí? Jesús está enseñando en Nazaret. Y como yo, verdad, de vez en cuando doy una prédica que la gente se acuerda y me dicen, wow, esa fue una enseñanza, una prédica buena. Amén, gloria a Dios. Quizás no tanto como me gustaría, ¿verdad? Pero creo que si el orador es Jesús mismo, obviamente va a ser impresionante lo que él diga. Y él comenzó a enseñar y comenzó a volar la mente a la gente que le estaban oyendo en ese día. Dice que quedaron asombrados, se quedaron atónitos. La palabra griega es expleso y significa que quedaron estupefactos sin poder presenciar lo increíble. Básicamente se quedaron boquiabiertos de asombro. Un momento de asombro total al escuchar lo que estaba saliendo de la boca de Jesús. ¿Y qué hace entonces la gente de su ciudad natal? Inmediatamente comienzan a cuestionar lo que ven y oyen. Leemos, dice, ¿de dónde sacó tales cosas? Decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado a este hombre? ¿Y cómo se explican estos milagros que vemos de sus manos? El hombre está tirando una teología brutal, está haciendo milagros entre ellos. Y al momento estaban atónitos, al momento estaban asombrados. Pero luego, rápidamente, comienzan a cuestionar sus enseñanzas, esas obras o milagros que estaban observando. Y de eso, inmediatamente van a cuestionar a la persona en sí, a Jesús en sí. A veces, amados, cuando no nos podemos quejar, ¿verdad? Por lo que estamos viendo, no nos gusta el mensaje, atacamos al mensajero. ¿Y qué decían? ¿No es acaso el carpintero? Bueno, en Puerto Rico yo tenía un tío Quintero. Tío Quintero, el carpintero. Todos lo conocían como el carpintero. Vos estás allá en el barrio obrero. El carpintero Quintero. ¿No es el carpintero Jesús? El hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Conocían su familia entera. Por tener equal opportunity aquí, dice, ¿no están sus hermanas con él también? Varón y hembras. Espera un minuto, a este tipo lo conocemos.
Conocemos bien a su madre y a sus hermanos. Y sabemos con certeza que él no es un pez gordo. No es un genio teológico. Es solo un simple carpintero. Un don nadie. Al principio, amados, están impactados, impresionados y conmocionados. No pueden creer lo que están presenciando. Y luego, en el lapso de 2 oraciones, cuando lo descartan con éxito debido a su familiaridad con él, Marcos nos dice, y se escandalizaban a causa de él. Y se escandalizaban. Es interesante, otras versiones dice se ofendían o se ofendieron. En inglés esta versión dice they were offended. Pero de vez en cuando la lengua latina, la lengua castellana es un poquito más cerca al latín o al griego. En este caso lo es. Este es un texto, un ejemplo de un libro un texto del viejo adagio, o sea, el dicho que es la familiaridad engendra desprecio. La familiaridad engendra desprecio. Amados, este principio es cierto tanto en el ámbito físico como en el espiritual. Pasaron del asombro al desprecio. Así. Instantáneamente. Entonces, ¿cuál fue el efecto neto de este cambio de perspectiva? Marcos continúa contándonos. Versículo 4 dice, en todas partes se honra a un profeta. Eso es Jesús hablando. Menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Es interesante, está haciendo una observación abiertamente. Es interesante que a mí me respetan por donde quiera que voy. Me siguen muchos. Expresan su agradecimiento. Menos aquí en mi propia casa, aquí en mi propio pueblo, aquí de donde yo vengo. Amados, cuando nos familiarizamos demasiados con algo, eventualmente puede volverse común para nosotros y lo despreciamos. Lo valoramos menos. Este es un principio, desgraciadamente, de nuestra naturaleza humana caída. Como cualquier persona que ha estado conmigo aquí, o con la pastora Lee por muchos años, en el Hope Center, le podrían expresar, porque nos conocen por más tiempo, el daño mayor personal que hemos sufrido yo y Pastor Lee mientras hemos estado pastoreando en esta iglesia ha venido de las personas más cercanas a nosotros. Han venido de aquellos a quienes más amamos. No sé cómo es en su vida, pero así ha sido en la vida mía.
realísticamente, cuando personas que ni siquiera conocemos intentan lastimarnos, quizás sea un poquito descorazonador o desalentador, quizás, pero al fin del día no nos es tan doloroso, porque francamente no es muy difícil ignorarlo, pero es muy diferente cuando la persona que está tratando de hacernos daño es alguien a quien amamos profundamente. Consideremos esta mañana, amados, que simplemente por la mera proximidad, las personas más cercanas a ti conocen tus faltas. Y todos las tenemos. No hay aquí quien esté que no tenga falta o ha fallado de alguna manera. Y esas personas pueden ver nuestras faltas de cerca porque le hemos dado acceso a un nivel diferente a ellos que le hemos dado a otra gente. Entonces, cuando luego usan ese conocimiento en contra de nosotros, es una violación, pero a un nivel mucho más profundo. Es impactante, amados, para mí ver cuántas personas se obsesionan por tomar la ventaja o quizás ganar una discusión al momento. Hay gente que de vez en cuando no me gusta yo darle las ideas que el Señor me está dando, porque sé que no, si yo digo es azul, van a decir que es rojo. Sí, yo creo que el Señor está diciendo que vayamos al lado izquierdo. Ellos me van a decir, ¿has considerado el lado derecho? Puedo entender cuando Jesús miró a Pedro y le dijo, quítate de mí, Satanás. Interesantemente, como Pedro piensan que están haciendo algo bueno. Piensan que están ayudando en la situación, pero no se dan cuenta que mientras están haciendo lo que están haciendo es quitándole el enfoque de Jesús a ellos. Jesús me ha dicho, pero yo tengo una buena idea también. Amados, yo también tengo buena idea. Y desgraciadamente de vez en cuando hago lo que yo quiero hacer y no lo que Jesús me ha dicho. Y siempre me perjudica. ¿Por qué? Él lo sabe todo, yo no lo sé. Para Él nada es imposible. Para mí, olvídate. Muchos básicamente quieren hacer todo sobre de ellos. Es interesante a veces cuando uno tiene una conversación con una persona. ¿Ha tenido una conversación con una persona que de una manera u otra siempre vuelve el tema de la conversación a ellos? No es que tenga que ser de nosotros, pero es muy interesante. Y muchas veces cuando están, ¿verdad?, metiendo el puñal sin saberlo, para mí es impactante que desconocen lo que están haciendo. Realmente lo desconocen. Porque están tan metidos en lo que están tratando de hacer que como que se le pierde el razonamiento.
definitivamente pierden la sensibilidad. No pueden ver la naturaleza de la traición que sin saberlo están perpetrando a la persona que supuestamente aman. Esto es lo que la iglesia en los Estados Unidos le ha estado haciendo a Dios por años ahora. Realmente, con todo mi corazón, yo creo que por eso es que estamos pasando por esta pandemia. Porque Dios tuvo que resetear, tuvo que apretar ese botón divino para traer corrección a esta nave que está naufragando, puntado en la dirección incorrecta a nivel espiritual. ¿Y por qué hemos llegado a ese punto? ¿Por qué? Porque hemos despreciado al Señor por años. Lo hemos convertido en religión. Dios nunca quiso establecer religión, sino relación. Y por eso es que nos enfriamos. Porque lo alabamos con la boca, pero nuestro corazón está muy lejos de Él. Venimos a la iglesia, pero la iglesia no entra en nosotros. No realizamos que ese es un edificio. La iglesia real está aquí. Él no habita en templos de piedra, sino que Él hace su hogar aquí. Suceden cosas terribles cuando despreciamos o no valoramos a Dios o las obras que Dios ha hecho en nosotros y alrededor de nosotros. Cam, el menor de los 3 hijos que sobrevivieron la experiencia del diluvio, es un ejemplo. No apreció a su padre Noé. Una de las historias más inquietantes de la palabra de Dios, en Génesis capítulo 9, nos relata el cuento, muy extraño. ¿Sabe cuando dije que la gente personal, la gente íntima de uno, la gente que son cerca, ven tus faltas? Al decir que Cam vio la falta de su papá, no lo estoy expresando suficientemente, ¿verdad? No lo estoy expresando tan como se debe de expresar. Él vio a su padre literalmente desnudo y borracho. Noé, sí, al que Dios salvó, sí. Es interesante, pasaron por el diluvio, eso tendría que ser aterrorizante, ¿verdad? Y llega y se secó. Y planta uvas y tiene, dice la palabra de Dios que tuvo una higuera, se dice. Una higuera. Y una viña. Es una viña. Tenía uvas y se hizo un vino. Y quizás se iba a tragar un vaso con la comida o algo. Pero como que se le fue la mano. No sé cuánto se tragó, pero se tragó bastante. Tanto de que está en el cuarto andando desnudo y ni se daba cuenta. Y entra acá el bebé y ve al papá desnudo y borracho. La Biblia no lo dice, pero yo lo pienso con todo mi corazón. Si él hubiera cubierto de inmediato a la desnudez de su padre,
le hubiera tirado algo, se hubiera quedado con él por si acaso, para que no se vaya andando desnudo del cuarto. Las cosas le habrían ido bastante diferente. Si él lo hubiera hecho, Noé hubiera despertado, se hubiera despertado el próximo día sintiéndose avergonzado, pero también bendecido al ver que su hijo lo honró y lo cubrió. Le dio honra cuando no merecía ser honrado. Es como lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Cuando aún éramos pecadores, cuando aún éramos sus enemigos, Jesús murió por nosotros. Un Dios que no puede técnicamente olvidarse de nada. Yo me olvido de cosas. ¿Cuántos se olvidan? ¿A dónde están esas llaves? Lo dejaste en la nevera. Pero un Dios que no puede olvidar, dice: yo me olvido. Yo cojo tus pecados y los lanzo en el mar del olvido. No me recuerdo. Intencionalmente. Pero ¿qué hace Cam? Deshonra a su padre, delantándolo con sus hermanos. La Biblia no nos dice cómo se sintió Cam al exponer el defecto de su padre a sus dos hermanos mayores. Pero a veces, amados, cuando exponemos a gente que están en cargo de nosotros, nos hace sentir un poquito más poderosos, más grandes, más importantes. No sabemos cómo Cam se sintió, pero sí sabemos cómo Noah se sintió cuando se enteró que Cam lo había expuesto a la familia entera. Maldijo a Cam, convirtiéndolo a él y a su pueblo en esclavos de sus hermanos mayores. Nadab y Abiú son dos ejemplos más en Levíticos capítulo 10. Otro ejemplo interesante: Dios había elegido su familia para administrar el sistema de sacrificios antes de él. Los incluyó, eran parte, eran levitas. Pero ellos deshonraron tanto a su padre Aarón como también a Dios al traer fuego extraño ante Dios. Así se expresa: fuego extraño ante Dios en Levíticos 10, versículo 1. ¿Por qué era extraño? Porque era fuego que no vino del altar del holocausto. A donde Dios indica se tiene que sacar, de ahí tiene que venir el fuego, en Levíticos 16, versículos 12 y 13. ¿Por qué? Porque el fuego en el altar del holocausto había sido encendido por Dios mismo. Dios tenía que ser la fuente del fuego y no ellos. Y eso es un principio espiritual crítico que, amados, tenemos que aprender. En nuestra búsqueda, ¿cuántos quieren avivamiento? ¿Cuántos buscan avivamiento? Amados, en nuestra búsqueda de avivamiento que Dios ha iniciado dentro de nosotros y entre nosotros aquí en el Hope Center, tenemos que tener cuidado de fabricar nuestro propio fuego para presentarlo ante el Señor.
Si no tenemos cuidado de honrar a Dios y esperar en Él, no pasará mucho tiempo antes de que nos encontremos fabricando nuestro propio becerro de oro personal. Lo que nosotros pensamos le agradaría a Dios, en vez de oír o recibir lo que Dios tiene para nosotros. La emoción es importante. Ser apasionado es importante. Siempre y cuando honramos a Dios en nuestra pasión. Podemos emocionarnos y gritar y caernos al piso y hacer cuanta cosa. Pero tenemos que tener cuidado, porque nos llenamos de nosotros mismos. Hermano, yo oro en lenguas, pero bochinchas en español. Nadab y Abiú olvidaron que todo se trataba de Dios y no de ellos. Aunque crecieron alrededor de Dios y las cosas de Dios. Pero tenemos que tener cuidado, porque se familiarizaron demasiado con las cosas de Dios. Cosa interesante que platicamos nosotros los pastores, una cosa que ustedes ya saben. Cuando un hijo de un pastor se descarría grande. ¿Lo digo bien? O sea, es terrible. ¿Por qué? Porque se familiarizan demasiado con las cosas de Dios. El líder más grande del mundo, segundo a Jesús, Moisés. Viene estar saliendo, viene y lo ve. Está quemándose, pero no se consume. Entra a la misma presencia de Dios. ¿Y qué es lo primero que le dice Dios? Quítate la sandalia de tu pie. Le está dando ayuda de moda. Quizás te gustan esos zapatos que tienes puestos, pero son inmundos. Yo no quiero nada entre tú y yo. No quiero absolutamente nada. Quítate tu zapato y pon tu pie en el piso. Porque el lugar que pisa, santo es. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí. La gente dice, ¿por qué no vemos milagros en la iglesia? ¿Por qué no vemos sanidad? ¿Por qué los paralíticos no se levantan de la silla? Se pueden. Dios no ha cambiado. El problema es que se nos ha olvidado quitar la sandalia del pie. No estimaron a Dios, lo despreciaron. Entonces salió, Levíticos 10:2, salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante Él. Los achicharró. Entonces deshonran a Jesús, desgastando los grandes milagros que estaban experimentando en su presencia, haciéndolos común. Y luego todos se ofendieron, se escandalizaron. Como dije, la palabra en griega es escandalizo. En español, escandalizado. Escandalizo significa obstaculizar la conducta o el pensamiento correcto,
hacer tropezar, literalmente caer en una trampa. Se ofendieron y cayeron en una trampa. Hermanos, la ofensa, más que cualquier otra cosa en el ámbito espiritual, es una trampa. ¿Y a dónde lo llevó esa trampa? ¿Qué fue el resultado de la ofensa? Versículo 5. En efecto, hablando de Jesús, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerle las manos. Al principio ellos estaban atónitos, asombrados de Jesús. Aquí se vuelve para atrás, se vuelve al revés. Y dice que él, Jesús, se quedó asombrado por la incredulidad de ellos, por causa de la ofensa. Jesús no pudo hacer mucho milagro debido a la mentalidad de ofensa que tenían ellos. ¿A cuántos aquí han tenido algún, vamos a decir, un desacuerdo matrimonial? Vamos a ponerlo así. ¿Cuántos han tenido alguna? ¿Cuántos aquí se han expresado de una manera quizás un poquito, vamos a decir, interesante? Amén. A veces hay un desacuerdo. Y dicen, no, pero que yo dije, no, que tú dijiste, que va. Y de momento decimos algo y ofendimos a la persona. La ofendemos. ¿Cuántos han sido ofendidos? Algunos, si no levantan la mano, son unos embusteros. Ahora, no importa cuánto tiempo habían estado peleando o discutiendo, vamos a decir. Pero cuando llega el punto de ofensa, ahí se cierra la puerta. ¿Sí o no? No. A la mano. To the hand. No, es que me malinterpretaste. No, yo te interpreté bien. Yo sé exactamente lo que tú dijiste. Pero estoy ofendido. Aquí la comunicación se para. Eso es lo que pasa en el espíritu, en el ámbito espiritual. Cuando nos ofendemos. Cuando nos ofendemos con otros hermanos, la comunicación entre nosotros y esos hermanos termina. Pero tan malo como es eso, porque tiene que haber unidad para que haya prosperidad, ¿verdad? Para que haya liberación en la casa de Dios, tenemos que tener esa coinonía. Pero lo más trágico es cuando nos ofendemos con Dios. Nada mata la unción de Dios en su vida con tanta eficacia y eficiencia como la ofensa. Hay personas en la casa de Dios que no pueden pasar al siguiente nivel en su vida espiritual. ¿Por qué? Están encarcelados por su ofensa. Que a mí no me respetan, a mí el pastor no me escoge porque prefiere a otra persona. Nos convertimos, no sé cómo se dice en español, toddlers. Infantes. Eso para mí es interesante. Voy a esperar hasta que me pidan. Puede haber una emergencia en la casa de Dios.
una situación, pero obviamente grande. La persona no se aparece. Le dice, mira, pero José, no, estoy hablando aquí, usando el nombre, si te llamas José, no estoy hablando de ti. Mira que el pastor me expuso, no, ahora lo ofendí. Bueno, no te vi, estaba pasando la cosa, es terrible ya, pero yo tengo teléfono, tú no me llamaste. No me hagan eso, porque lo voy a hacer. Si me hacen eso, te voy a hacer esto. ¿Tú supiste de la emergencia? Qué descaro que tú no viniste a ayudar cuando se te necesita. Tú necesitabas una invitación especial. Dios reprenda al diablo. Porque ese orgullo, amado, viene antes de la destrucción. ¿Y qué pasó cuando estaban ofendidos? No se pudo hacer milagro. Jesús, mira, si la ofensa crea unas circunstancias a donde Jesús mismo no puede hacer milagro, ¿qué hace entre nosotros? Es fatal, ¿no? O sea, si ni Jesús puede, si ni Jesús puede hacer, amado, ¿cuántos alaban al Señor esta mañana? Mira a su vecino y dígale, creo que está un poquito caliente aquí esta mañana, como que me siento, ese aire acondicionado como que está un poco, no sé, no está trabajando, pastor. Es interesante, tenemos que tener fundamentalmente, tenemos que ver en cuenta que al menos la mayoría de ellos se sintieron ofendidos por su propio concepto de Jesús. No por lo que Jesús estaba haciendo, porque eso lo asombró, eso lo dejó atónito. Se sintieron ofendidos porque estaba violando sus expectativas de Él. Se negó a permanecer en la caja religiosa en la que eligieron ponerlo, para ser definido y limitado por sus reglas religiosas. Hermanos, la gente se ofenderá cuando nosotros damos un paso de fe y dejamos de tratar de complacer o satisfacer a las expectativas espirituales que la gente tiene de nosotros y comenzamos a concentrarnos en agradar a Dios. En el caso de Jesús, que estamos considerando, la ofensa se extendió rápidamente entre ellos, lo que nos lleva a otro principio espiritual muy importante. Y eso es otra cosa, eso es otro punto. La ofensa es extremadamente contagiosa espiritualmente. Yo tuve una situación donde una persona me indicaron que estaba, bochinchando de mí. Amado, siempre sale, bro. Siempre sale. No lo trate que va a salir. Lo que se hace en la oscuridad, sale. Entonces habla la persona, mira, pero ¿por qué? ¿Por qué tú, dijiste esto o lo otro? Entonces, la persona dijo, bueno, pero yo te lo dije primero. Yo te dije a ti, o sea, habiendo tenido ¿te recuerdas de esa persona que dijo? Las personas que son cercanas de uno. La persona se había expresado conmigo que tenía un desacuerdo con cierta cosa. O sea, él la haría diferente. La diferencia es que yo soy el pastor y él no es. Interesante, ¿verdad? Hace una diferencia. Pero sinceramente agradecido que me dio su opinión. Yo creo que la gente debe dar su opinión, pero al fin del día, ¿verdad? ¿Quién es que tiene que cargar el peso? O sea, la responsabilidad va a ser mía. O sea, si es buena o mala decisión, yo sé que va a caer sobre de mí y está bien.
Bueno, yo hice lo que yo sentí de Dios tenía que hacer, pero no fue lo que Él quería que yo haga. Se puso a decirle a la otra gente, mira, a criticar la decisión. Y estaba en una trampa espiritual. ¿Por qué? Porque se había ofendido. Y de momento no está metiéndose en esto, no está haciendo nada para el Señor. ¿Por qué? Porque está ahí stuck. Estancado. Está estancado en la ofensa. La ofensa es extremadamente contagiosa. Amado hermano, es más poderosa que el Delta variant o ahora el Omicron. Omicron, es como un robot. Ahora el variante es Omicron. Perdone, ya yo estoy hasta aquí. Perdóneme. Yo sé, yo tuve COVID, ok. Yo oré por gente, sé que algunos han fallecido, pero le puedo decir que ni uno falleció que Dios no sabía que iban a fallecer. ¿Puedo ser sincero? Mira, amado, cuando Dios me lleve a mí, tírense en una fiesta, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se llevó a Pastor Mario. Mira, Pastor Mario ahora está en la presencia del Señor allá, hablando, gozándome. Soy flaquito. En el cielo. Hágase en el cielo como en la tierra. En la tierra como en el cielo. Gloria a Dios. Es un milagro que incluso en medio de todos aquellos que espiritualmente estaban atados, estancados por la ofensa, dice que todavía pudo curar a algunos enfermos. Eso yo lo encuentro interesante. No pudo hacer muchos milagros, pero cierta persona. ¿Por qué? Porque en el medio de gente con ofensa siempre hay aquellos que tienen hambre espiritual. Siempre hay aquellos que dicen, Señor, no te voy a dejar ir hasta que tú no me bendigas, Señor. Tengo demasiado hambre, estoy demasiado desesperado, te necesito demasiado, Señor. Yo no puedo seguir un día más sin ti, Señor. Demasiado necesitados para permitir que su bendición se perdiera por causa de la ofensa. Incluso cuando estamos ofendidos por Dios mismo. ¿Le puedo decir algo? Muchas veces, yo he servido al Señor por muchos años, más que la mayoría de ustedes están vivos. Lo puedo decir ahora, fíjate, me estoy poniendo viejo, gloria a Dios. Pero qué cosa, por más que yo quiera controlarlo, de vez en cuando, Dios hace lo que le da la gana. ¿Tú puedes creer eso? Que sin consultar conmigo. Dios tiene un problema. El problema que Dios tiene es que se cree que es Dios. Y yo quiero que Él bregue de esta manera. Y estoy orando y estoy haciendo todas las cosas. Ayunando, orando. Metido ahí. Y Dios va y lo hace totalmente diferente a lo que yo esperaba. Mateo, vayan conmigo, Mateo capítulo 15. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente.
por estar endemoniada. Jesús no le respondió, la ignoró. La ignoró. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. Mira, esta es una gritona. Jesús, por favor, párala, nos está estorbando esta mujer. Jesús le responde y le dice, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. Poquito, yo no sé, como un poquito prejuiciado, yo no sé, como que yo vine solamente para las ovejas de Israel. Pero esta mujer estaba desesperada. Y esta mujer sabía quién era Cristo. Esta mujer servía a Jesús. Y Jesús lo sabía. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él, le suplicó, Señor, ayúdame. Está rogando por su hija. ¿Cuántos aquí tienen hijos? ¿Cuántos aquí si su hijo está enfermo, está endemoniado, estarían bien, o sea, no tendrían felicidad en su vida? ¿Cuántos? Al ver a su hijo sufrir de esta manera. Arrodillándose, suplicó, Señor, ayúdame. Y él le respondió. Mira lo que le dice Jesús. ¿No está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros? Yo no sé qué lenguaje, hebreo, inglés, español, lo que sea. Eso es una ofensa. Le llamó una perra. ¿Me están oyendo? Jesús le llamó mira, nosotros a veces nos ofendemos. Ella en ese momento pudiera haber dicho, bueno, olvídate, yo no te sirvo, yo no te voy a servir más. Así somos muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque decimos que verdaderos servimos a Dios, pero lo servimos cuando nos es conveniente. Cuando Él actúa de una manera que nos agrada a nosotros. Pero a veces Dios tiene que ofender tu mente para salvar tu alma. Tiene que romper algo en nosotros antes de que pueda estallar entre nosotros en avivamiento. Ella le responde, sí, Señor, pero hasta los perros comen las mejillas que caen de la mesa de sus amos. Si estuviera un micrófono, lo dejaría él ahí mismo. Eso es un drop mic moment. Hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. El punto es sus amos. Tú eres mi amo. Yo te sirvo. Dame una migaja. ¿Te ofende y no recibes nada? ¿O te humillas y reconoces quién es Dios? Y recibes tu bendición. Mujer, qué grande es tu fe. Que pudo sobrevivir esta deshonra, esta ofensa. Quizás usted está ofendido. Quizás no conscientemente, pero inconscientemente, porque quizás un ser querido no está salvo o porque tiene alguna enfermedad. Y has orado, Señor, quítame esta enfermedad y todavía la tienes. Y piensas, quizás Dios no me ama tanto como ama a otra persona. Y le servimos a Dios por afuera, pero por adentro
A nivel profundo tenemos ofensa, estamos ofendidos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Diez vienen a Jesús en nuestro texto clave. Y le piden misericordia. Y Jesús se la da. Dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Tienen que entender esto. Él entonces habla de uno de ellos que es samaritano. Es decir, si uno es samaritano, la implicación es que quizás los otros 9 eran judíos. Y sabía mejor. Pero le dijo a los 10 que se vayan y se presenten a los sacerdotes, que sería una cosa incorrecta. ¿Por qué? Porque estaban leprosos. Ellos no podían acercarse a un sacerdote. Estaban inmundos. Sin embargo, Jesús le dijo, ve y preséntense. Y mientras caminaban, amados, a veces tenemos que caminar. ¿Por qué? Porque Dios nos los dijo. Porque Dios ha hablado. No, pero no veo nada, no tiene que ver nada. La substancia de lo que se espera. La evidencia de lo que no se ve. Pero uno de ellos vio, imagínate tú un leproso, vio que Dios lo había sanado. Él podría haber desviado, ir corriendo a su familia, a su esposa, a sus hijos, mira. Podría abrazar. ¿Cuándo fue la última vez que pudo abrazar a su familia? Porque estaba sano. Sin embargo, ¿qué hace? Él reconoce que él recibió un regalo que no merecía. Y que ese regalo se lo dio Jesús. Y él vuelve al dador del milagro. Y se inclina ante él, dándole las gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Interesantemente, Jesús que le hace una pregunta. ¿Y a dónde están los otros 9? Que ahora tengo ese, y por eso, recuérdate, nos dejaron saber que era samaritano el que se paró. Solo un extranjero. Quiero que me oigan bien. Solo un extranjero regresó a darme las gracias. ¿Cuántos de nosotros que hemos experimentado salvación, que somos de la casa, que somos parte del reino de Dios, se nos olvida expresar nuestro agradecimiento a Dios? Tanto nos quejamos. Nos ofendemos por nuestra situación. Porque nuestra situación siempre es peor. La situación de nadie no es tan grave como la de nosotros. Él regresa y le dice, gracias, Señor. Gracias, Señor. Le dijo, levántate, vete. Tu fe te ha hecho sano. Amados, Dios ha sido bueno. A veces nos enfocamos en el regalo y nos olvidamos del dador del regalo.
Tenemos paz, pero nos olvidamos del dador de paz. Él es nuestra paz. No es asunto de pacificarnos. No es asunto de cambiar las circunstancias. Podemos estar en medio de la tormenta y como quiera tener completa paz. Podemos estar en la tribulación más grande. Sin embargo, nos mantenemos gozosos. ¿Por qué? Porque en su presencia hay plenitud de gozo. De manera similar, todos los días tenemos la obligación de volver a aquel que nos dio vida en abundancia, que nos eligió en nuestra infidelidad y nos amó, a pesar de lo que habrían sido fallas fatales, si no hubiera sido por la asombrosa gracia de Dios, porque Dios ha sido bueno. Agradecido. Para el cristiano, todos los días de nuestra vida, cada día, es el día de acción de gracias. Cada día que tenemos, inclinemos nuestros rostros.